Hay algo que nadie te explica sobre el dinero y la provisión divina. Algo que Florence Scovel Shinn descubrió en los años 20 y que cambió la vida de cientos de personas que estaban al borde del colapso financiero. Y es esto: la provisión de Dios no entra por las puertas que tú ves abiertas. Entra por las puertas que tú abres con tus propias manos. Y esas puertas no se abren pidiendo, no se abren llorando, no se abren esperando, se abren dando. Y sé que esto suena contradictorio. Sé que suena peligroso. Sé que suena como lo último que harías cuando no tienes dinero. Pero esa contradicción, ese peligro, esa locura aparente, es exactamente donde la ley espiritual se activa. Porque la ley espiritual no funciona como la lógica humana. La lógica humana dice: cuando tengas, da. La ley espiritual dice: cuando des, tendrás. Y entre esas dos mentalidades hay un abismo que separa a los que viven en provisión constante de los que viven en escasez crónica. Piensa en esto. Dos personas están en la misma situación financiera. Ambas tienen deudas, ambas tienen cuentas por pagar, ambas no tienen suficiente. Pero una de ellas, en medio de la falta, encuentra la forma de dar algo. 1 peso, 5 pesos, 10 pesos. No porque le sobre, sino porque entendió algo que la otra persona no entendió. Entendió que dar no es perder. Dar es plantar. Dar es abrir una puerta espiritual. Dar es activar una ley que está escrita en el Salmo 41. Una ley que dice algo tan radical, tan poderoso, tan contrario a la lógica humana, que la mayoría de las personas la lee y no la cree. Y por eso la mayoría de las personas nunca experimenta la provisión sobrenatural que esa ley libera. En los próximos 30 minutos vas a entender algo que va a cambiar tu relación con el dinero, con la provisión, con la abundancia. No porque yo te vaya a dar una fórmula mágica, no porque te vaya a prometer riqueza instantánea, sino porque vas a entender una ley espiritual que Florence Scovel Shinn enseñó con precisión científica. Una ley que está anclada en el Salmo 41. Una ley que dice que cuando tú atiendes al necesitado, cuando tú das en medio de tu propia necesidad, Dios activa una provisión que no depende de tu trabajo, que no depende de tu economía, que no depende de las puertas que ves abiertas. Depende de una puerta invisible que se abre en el mundo espiritual. Y por esa puerta entra provisión. Entra dinero, entra oportunidad, entra favor, entra lo que ninguna estrategia humana podría producir. Pero antes de explicarte cómo funciona esta ley, déjame decirte lo que no es. No es caridad religiosa. No es dar para quedar bien con Dios. No es dar desde la culpa o desde el miedo. No es dar esperando que la persona te lo devuelva. No es dar para manipular a Dios. Porque si das desde cualquiera de esas motivaciones, estás dando desde la conciencia incorrecta. Y la conciencia incorrecta no activa la ley. La bloquea. Florence lo decía con una claridad brutal. Dar desde el miedo es sembrar miedo. Dar desde la culpa es sembrar culpa. Dar desde la obligación es sembrar obligación. Y ninguna de esas semillas produce provisión. Pero dar desde la fe, dar desde la conciencia de que Dios multiplica lo que tú plantas, dar desde la certeza de que la ley espiritual es más real que tu cuenta bancaria, eso sí activa la provisión. Eso sí abre la puerta. Eso sí multiplica lo que tienes. Y ahora déjame leerte el Salmo 41, versículos 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Lee eso otra vez. Bienaventurado el que piensa en el pobre. No dice el que tiene mucho dinero. No dice el que está en abundancia. Dice el que piensa, el que atiende, el que da. Y la recompensa no es espiritual, no es emocional, es práctica.
Dice, en el día malo lo librará Jehová, en el día malo, en el día de la crisis, en el día de la falta, en el día donde todo está cerrado. En ese día Dios lo libra, y no solo lo libra, lo guarda, le da vida, lo hace bienaventurado en la tierra, lo sustenta, lo sostiene, lo protege. Y aquí está la clave que la mayoría de las personas no ve. El Salmo no dice que Dios lo bendice porque es buena persona. No dice que Dios lo bendice porque merece. Dice que Dios lo bendice porque piensa en el pobre, porque da, porque atiende al necesitado. Y esa acción, ese acto de dar cuando tú mismo necesitas, activa una ley espiritual que libera provisión sobrenatural. No es karma, no es intercambio, es ley. La ley de la siembra y la cosecha. La ley de la reciprocidad divina. La ley que dice, con la medida que mides, te será medido. Y cuando tú das, cuando tú mides generosidad, Dios te mide generosidad de vuelta, pero no de la misma cantidad, multiplicada. Porque Dios no devuelve lo que tú das, Dios multiplica lo que tú plantas. Florence Scovel Shinn vivió esto, no como teoría, como realidad. En 1921, Florence estaba pasando por una crisis financiera severa. Su esposo la había dejado. Ella estaba sola en Nueva York. Tenía que mantenerse con su trabajo como ilustradora, y los trabajos no llegaban, las puertas estaban cerradas, y un día, mientras caminaba por la calle, vio a una mujer en peor condición que ella, una mujer sin hogar, sin comida, sin abrigo, y Florence sintió un impulso de darle algo. Pero Florence no tenía casi nada, solo tenía unos pocos centavos, y su mente le decía, no des, tú también necesitas. Pero Florence había estado estudiando la Biblia, había estado estudiando las leyes espirituales, y recordó el Salmo 41. Recordó que Dios libra al que piensa en el pobre. Y en ese momento, Florence tomó una decisión que iba en contra de toda lógica. Le dio a esa mujer lo poco que tenía, no porque le sobraba, sino porque entendió que dar es plantar, y si plantas en tierra fértil, la cosecha es inevitable. Y lo que pasó después, Florence lo contó muchas veces en sus enseñanzas. 3 días después de haber dado esos centavos, recibió una llamada de un editor que quería contratarla para ilustrar un libro, un trabajo que pagaba más de lo que ella había ganado en meses. Florence no había aplicado, no había buscado, no había hecho nada para conseguir ese trabajo. Simplemente llegó, y Florence supo que no era coincidencia. Supo que era la ley espiritual en acción. Supo que cuando ella abrió su mano para dar, Dios abrió su mano para proveer. Y desde ese día, Florence hizo de esto un principio. Cada vez que sentía escasez, cada vez que sentía miedo financiero, cada vez que las puertas parecían cerradas, ella buscaba a alguien a quien dar. No grandes cantidades, a veces solo una moneda, a veces solo una palabra, a veces solo un acto de bondad, pero siempre daba. Siempre pensaba en el pobre, y siempre, la provisión llegaba. Y tal vez estás pensando, pero yo ya he dado y no ha pasado nada. He ayudado a personas y sigo en la misma situación. He sido generoso y no veo resultados. Y déjame decirte algo con toda la claridad que puedo. No es que la ley no funcione. Es que tal vez no estás dando desde la conciencia correcta. Tal vez estás dando esperando recibir de la persona a la que das. Tal vez estás dando con resentimiento. Tal vez estás dando desde el miedo de no tener. Y en todos esos casos, la ley no se activa, porque la ley no responde a la acción externa. Responde a la conciencia interna. Responde a la fe. Responde a la certeza. Responde al estado mental con el que das. Florence lo explicaba así. Decía que cuando das desde la falta, estás sembrando falta, porque tu conciencia está en falta. Tu mente está calculando lo que pierdes. Tu corazón está en miedo. Y esa semilla de miedo, no puede producir abundancia.
Pero cuando das desde la fe, cuando das creyendo que Dios multiplica lo que plantas, cuando das con la certeza de que la ley espiritual es más poderosa que tu situación visible, entonces estás sembrando fe. Y la fe produce milagros. La fe abre puertas. La fe activa la provisión sobrenatural. Y por eso el Salmo 41 no dice bienaventurado el que da mucho, dice bienaventurado el que piensa en el pobre. Porque pensar es conciencia, pensar es intención, pensar es fe. Y la fe es la que activa la ley. Déjame contarte una historia. En 1924, un hombre llamado Robert llegó a ver a Florence. Robert era contador, tenía una familia y estaba a punto de perder su trabajo. La empresa donde trabajaba estaba cerrando. No había otras ofertas, no había otras opciones. Y Robert estaba desesperado. Florence lo escuchó en silencio y luego le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que diste algo? Robert la miró confundido. Le dijo, ¿cómo voy a dar si no tengo? Florence respondió, por eso no tienes, porque no das, porque tu conciencia está cerrada, porque tu mano está cerrada. Y cuando tu mano está cerrada, la mano de Dios no puede llenarte, no porque Dios no quiera, sino porque no hay espacio, no hay apertura, no hay receptividad. Florence le enseñó a Robert algo radical. Le dijo, antes de que termine esta semana, encuentra a alguien que necesite más que tú, y dale algo, no importa qué, no importa cuánto. Dale algo. Y no lo hagas esperando nada a cambio. Hazlo como un acto de fe, como un decreto espiritual, como una siembra consciente. Robert salió de esa reunión escéptico, pero también desesperado. Y cuando estás desesperado, estás dispuesto a intentar cualquier cosa. Así que Robert buscó, y encontró a un vecino anciano que no tenía dinero para comprar medicinas. Y Robert, con lo poco que tenía, le compró las medicinas. No le dio el dinero, le compró las medicinas. Y cuando lo hizo, sintió algo. Sintió paz. Sintió que estaba haciendo algo correcto, algo espiritual, algo que iba más allá de la lógica. Y 4 días después, Robert recibió una llamada de una empresa competidora que había escuchado de él. Querían contratarlo, con mejor salario, con mejores beneficios, con mejor posición. Robert no había aplicado, no había enviado su currículum, no había hecho ninguna gestión. Simplemente llegó, y Robert supo que no era coincidencia. Supo que era el Salmo 41 en acción. Supo que cuando él pensó en el pobre, cuando él dio en medio de su propia necesidad, Dios lo libró, lo guardó, le dio vida, lo hizo bienaventurado, no mañana, no el próximo año, en el día malo, en el día de la crisis, en el día donde todo parecía cerrado. Y esto es lo que nadie te dice sobre la provisión divina. La provisión divina no espera a que estés bien para activarse. Se activa cuando das en medio del mal, cuando das en medio de la falta, cuando das cuando no tiene sentido dar. Porque ese acto de fe, ese acto contrario a la lógica, es lo que rompe la conciencia de escasez. Es lo que abre la puerta espiritual. Es lo que le dice a Dios, yo confío en ti más de lo que confío en mi situación. Yo creo en tu ley más de lo que creo en mi cuenta bancaria. Y esa fe, esa confianza, esa certeza es la que activa la provisión. Pero hay algo más. Algo que el Salmo 41 revela y que Florence enseñaba con insistencia. El versículo 2 dice, Jehová lo guardará y le dará vida. No dice que Dios le dará dinero, dice que le dará vida. Y vida en el lenguaje bíblico no es solo respirar, es vitalidad, es energía, es claridad mental, es paz, es salud, es relaciones, es oportunidades, es todo lo que necesitas para vivir en abundancia. Y cuando tú piensas en el pobre, cuando tú das, cuando tú siembras generosidad, Dios no solo te devuelve dinero, te devuelve vida, te devuelve salud, te devuelve paz, te devuelve claridad, te devuelve todo lo que la escasez te había robado. Y ahora,
Déjame llevarte más profundo, porque hay una razón por la que dar activa la provisión, una razón espiritual, una razón que tiene que ver con cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, la riqueza no se acumula, se circula, se mueve, se comparte. Y cuando tú acumulas, cuando tú retienes, cuando tú cierras tu mano, estás bloqueando el flujo, estás deteniendo la circulación, y lo que no circula se estanca, se pudre, se pierde. Pero cuando tú das, cuando tú abres tu mano, cuando tú dejas que la riqueza circule a través de ti, te conviertes en un canal. Y los canales no se vacían, los canales se llenan constantemente, porque el agua que entra es siempre mayor que el agua que sale, y esa es la ley de la circulación divina, la ley que dice, da, y se te dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y Florence lo vivió hasta el final de sus días. Nunca acumuló grandes fortunas, nunca se hizo millonaria, pero nunca le faltó, nunca vivió en escasez. Siempre tuvo lo suficiente, y más que suficiente, porque entendió que la provisión no se mide por lo que tienes en el banco, se mide por el flujo constante, por la entrada continua, por la paz de saber que Dios provee. Y esa paz, esa certeza, esa confianza es más valiosa que cualquier cantidad de dinero, porque el dinero puede perderse, el dinero puede robarse, el dinero puede acabarse, pero la ley espiritual nunca falla. La ley espiritual nunca se agota. La ley espiritual siempre responde, siempre provee, siempre multiplica. Déjame contarte una tercera historia. En 1927, una mujer llamada Anna llegó a Florence. Anna era enfermera, trabajaba largas horas, ganaba muy poco, y tenía una deuda enorme por la enfermedad de su madre. No veía salida, no veía esperanza, y Florence le hizo la misma pregunta que le hacía a todos. ¿Estás dando? Anna respondió, ¿cómo voy a dar si debo? Florence la miró directamente a los ojos y le dijo, precisamente porque debes es que necesitas dar, porque la deuda es una conciencia cerrada. La deuda es una mente que solo ve lo que falta. Y mientras tu mente esté enfocada en la deuda, no puede enfocarse en la provisión. Y lo que no enfocas, no atraes. Lo que no declaras, no manifiestas. Lo que no siembras, no cosechas. Florence le enseñó a Anna algo simple. Le dijo, esta semana busca a 3 personas que necesiten algo y dales algo. No dinero necesariamente. Puede ser tiempo, puede ser ayuda, puede ser una palabra, pero da algo. Y mientras das, di mentalmente, lo que doy regresa multiplicado. La provisión de Dios fluye a través de mí. La deuda no me define. La abundancia es mi verdad. Ana lo hizo. Encontró a una vecina que necesitaba ayuda con sus hijos. Le dio su tiempo. Encontró a un paciente que necesitaba consuelo. Le dio su atención. Encontró a una colega que necesitaba consejo. Le dio su sabiduría. Y con cada acto de dar, algo cambió en Ana. No afuera, adentro. Su ansiedad disminuyó. Su paz aumentó. Su mente se aclaró. Y 2 semanas después, Ana recibió una notificación. Una notificación del hospital donde trabajaba. Le ofrecían un puesto administrativo. Menos horas. Mejor salario. Con beneficios que cubrirían la deuda de su madre. Ana no había aplicado. No había pedido. No había hecho ninguna gestión. Simplemente llegó. Y Ana supo que era el Salmo 41 manifestándose. Supo que cuando ella pensó en el pobre, cuando ella dio en medio de su propia necesidad, Dios la libró, la guardó, le dio vida, la sostuvo. Y no solo la sostuvo financieramente, la sostuvo emocionalmente, espiritualmente, completamente. Y esto es lo que quiero que entiendas. La provisión divina no es solo dinero, es todo lo que necesitas para vivir en paz. Es salud, es relaciones, es oportunidades, es favor, es puertas que se abren, es personas que aparecen, es ideas que llegan,
es soluciones que surgen. Y todo eso se activa cuando das, cuando piensas en el pobre, cuando abres tu mano, cuando rompes la conciencia de escasez. Porque la escasez es una mentira. La escasez es una ilusión, la escasez es una conciencia cerrada, y la verdad espiritual, la verdad del reino, es que hay abundancia, hay provisión, hay más que suficiente, y todo eso está disponible para ti. No cuando seas más santo, no cuando seas más digno, ahora, hoy, en este momento, en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis, en medio del día malo, porque el Salmo dice, en el día malo lo librará Jehová, no en el día bueno, en el día malo. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en alguien que conozcas que esté en necesidad. Puede ser alguien cercano, puede ser alguien lejano, puede ser alguien que viste en la calle. No importa quién, solo piensa en esa persona. Y mientras piensas en esa persona, di mentalmente, yo soy un canal de la provisión de Dios. Lo que doy regresa multiplicado. La generosidad es mi naturaleza. La abundancia es mi verdad. Y ahora, toma la decisión de darle algo a esa persona. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Puede ser algo pequeño. Puede ser dinero. Puede ser tiempo. Puede ser una llamada. Puede ser una oración. Pero da algo. Y mientras das, no pienses en lo que pierdes. Piensa en lo que plantas, porque estás plantando una semilla espiritual. Estás activando una ley divina. Estás abriendo una puerta invisible. Y por esa puerta va a entrar provisión. Va a entrar dinero. Va a entrar oportunidad. Va a entrar todo lo que necesitas, porque esa es la ley. La ley del Salmo 41. La ley que Florence enseñó. La ley que funciona. La ley que nunca falla. Y sé que tal vez hay resistencia en tu mente. Tal vez estás pensando, pero yo necesito lo poco que tengo. Pero si doy, voy a tener menos. Pero mi situación es demasiado grave. Y esas voces son reales, pero no son verdaderas. Son la voz de la escasez. Son la voz del miedo. Son la voz de la conciencia cerrada. Y hoy puedes silenciar esas voces, no peleando con ellas, sino reemplazándolas. Reemplazándolas con la verdad del Salmo 41. Reemplazándolas con la enseñanza de Florence. Reemplazándolas con la voz de Dios que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Y tú estás en un día malo. Tú estás en una necesidad. Tú estás en una crisis. Y este es exactamente el momento para activar esta ley. Este es exactamente el momento para pensar en el pobre. Este es exactamente el momento para dar. Y cuando des, cuando abras tu mano, cuando plantes esa semilla, algo va a cambiar. Primero, internamente. Vas a sentir paz. Vas a sentir que hiciste algo correcto. Vas a sentir que estás alineado con algo mayor que tú. Y luego, externamente. Las cosas van a comenzar a moverse, las puertas van a comenzar a abrirse, las oportunidades van a comenzar a aparecer, el dinero va a comenzar a llegar. No de formas que esperas, no de las fuentes que conoces, sino de formas sobrenaturales, de fuentes inesperadas, de lugares que ni siquiera imaginabas, porque cuando activas la ley espiritual, Dios no está limitado por tus circunstancias. Dios no está limitado por tu economía. Dios no está limitado por las puertas que ves cerradas. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y esas puertas se abren cuando tú das, cuando tú piensas en el pobre, cuando tú activas el Salmo 41. Y ahora, déjame llevarte a una imagen. Imagina tu vida dentro de 3 meses. Imagina que la provisión ya llegó. Imagina que la deuda se está pagando. Imagina que las puertas se están abriendo. Imagina que el dinero fluye con facilidad, no porque conseguiste un trabajo mejor, no porque ganaste la lotería, sino porque activaste una ley espiritual, porque diste cuando no tenía sentido dar, porque pensaste en el pobre cuando tú mismo eras pobre, porque abriste tu mano
cuando todo te decía que la cerraras. Y en ese acto de fe, en ese acto contrario a la lógica, Dios te libró, te guardó, te dio vida, te sostuvo, y ahora, 3 meses después, estás viviendo en una realidad completamente diferente. No porque el mundo cambió, sino porque tu conciencia cambió. Y cuando la conciencia cambia, el mundo responde. Y mientras imaginas eso, mientras sientes eso, di conmigo: yo soy un canal de la provisión de Dios. Lo que doy regresa multiplicado. La generosidad abre puertas. La fe activa milagros. El Salmo 41 es mi realidad. Y desde hoy, voy a vivir desde esta verdad. Voy a dar cuando no tenga sentido dar. Voy a pensar en el pobre cuando yo mismo necesite. Voy a abrir mi mano cuando todo me diga que la cierre. Porque entiendo la ley. Porque confío en Dios. Porque sé que en el día malo, Jehová me librará. Me guardará. Me dará vida. Me sostendrá. Y esa no es una esperanza. Es una certeza. Es una ley. Es una promesa. Y las promesas de Dios no fallan. Nunca fallan. Siempre se cumplen. Siempre se manifiestan. Siempre llegan. Y ahora vuelve aquí. Vuelve a este momento. Y quiero que entiendas algo. Lo que acabas de sentir, lo que acabas de declarar, no es fantasía. Es profecía. Es tu futuro hablándote. Es la provisión divina llamándote. Y lo único que te separa de esa realidad es una decisión. La decisión de dar. La decisión de pensar en el pobre. La decisión de activar el Salmo 41. Y esa decisión la tomas hoy. La tomas ahora. La tomas antes de que termine el día. Porque cada día que pasa sin activar esta ley es un día más en la escasez. Es un día más en la lucha. Es un día más con las puertas cerradas. Y hoy, esas puertas pueden abrirse. Hoy, la provisión puede llegar. Hoy, tu vida puede cambiar. Pero no va a cambiar solo con escuchar esto. Va a cambiar cuando lo hagas, cuando des, cuando pienses en el pobre, cuando actives la ley. Y sé que tal vez estás pensando, ¿de dónde voy a sacar para dar? Y la respuesta es: no necesitas mucho, no necesitas una fortuna, necesitas fe, necesitas una moneda dada con conciencia, necesitas un acto de bondad hecho con intención, necesitas un gesto pequeño hecho con un corazón grande, porque la ley no mide la cantidad, mide la conciencia, mide la fe, mide la intención. Y si das un peso con fe, ese peso tiene más poder espiritual que 1000 pesos dados con obligación. Porque la fe es la que activa la ley. La fe es la que abre la puerta. La fe es la que multiplica la semilla. Y si estás viendo esto en este momento, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es una cita divina. Es una señal de que algo en ti está listo para activar esta ley. Algo en ti está listo para romper la conciencia de escasez. Algo en ti está listo para abrir la puerta de la provisión. Y lo que necesitas hacer ahora es simple. Necesitas escribir en los comentarios una palabra, una sola palabra. Doy, no como promesa religiosa, sino como decreto espiritual. Como declaración de que entendiste la ley, como compromiso de que vas a activarla. Y cuando escribas esa palabra, algo va a moverse en el mundo espiritual. Algo va a activarse. Algo va a comenzar a fluir. Porque la palabra escrita es un decreto, es una siembra, es una apertura. Y desde ese momento, tu vida financiera nunca será la misma. Y si sientes el impulso de compartir este mensaje, hazlo. Porque compartir es dar. Compartir es pensar en el pobre. Compartir es abrir una puerta para que otros también activen esta ley. Y cuando más personas activan esta ley, más provisión fluye en el mundo. Más puertas se abren. Más vidas cambian. Porque la ley espiritual no es egoísta. Es generosa. Es multiplicadora. Es expansiva. Y tú puedes ser parte de esa expansión. Puedes ser un canal. Puedes ser una puerta abierta. Puedes ser un testimonio viviente de que el Salmo 41 funciona, de que Florence tenía razón, de que dar es plantar.
de que pensar en el pobre activa la provisión, de que en el día malo Jehová libra. Y antes de terminar, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tú no eres una víctima de la escasez. Tú no eres un esclavo de la deuda. Tú no eres alguien que tiene que mendigar provisión. Tú eres un hijo. Tú eres una hija. Tú eres un heredero del reino. Y en el reino de Dios hay abundancia. Hay provisión. Hay más que suficiente. Y todo eso está disponible para ti. No porque lo mereces. No porque eres perfecto, sino porque es la naturaleza de Dios proveer. Es la naturaleza de Dios multiplicar. Es la naturaleza de Dios sostener. Y cuando tú te alineas con esa naturaleza, cuando tú activas la ley, cuando tú das, la provisión fluye. No como premio, sino como ley, como principio, como diseño divino. Y en los próximos días, mientras activas esta ley, mientras das, mientras piensas en el pobre, vas a comenzar a ver evidencias, pequeñas al principio, un ingreso inesperado, una oportunidad que aparece, una puerta que se abre, un favor que recibes. Y cada vez que veas una de esas evidencias, reconócela. No la descartes, no digas que es suerte, reconócela como la ley en acción. Reconócela como Dios librándote. Reconócela como el Salmo 41 manifestándose. Y cuando la reconozcas, agradece. No después de recibir todo, sino en el proceso. Porque la gratitud es la que mantiene el flujo. La gratitud es la que expande la conciencia. La gratitud es la que multiplica la provisión. Y sé que este mensaje es profundo. Sé que tal vez necesitas escucharlo varias veces. Y está bien, porque esta verdad no se capta en una sola escucha. Esta verdad se arraiga con repetición, con meditación, con aplicación. Y cada vez que regreses a este mensaje, cada vez que vuelvas al Salmo 41, cada vez que recuerdes la enseñanza de Florence, algo más se va a revelar, algo más se va a aclarar, algo más se va a activar. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es activa, la palabra de Dios no se agota. Y el Salmo 41 no es solo un texto antiguo, es un principio eterno, es una ley que funciona ahora, que funciona para ti, que funciona cuando tú la activas. Y déjame dejarte con una última imagen. Imagina una puerta grande, pesada, cerrada. Y detrás de esa puerta está todo lo que necesitas. Está la provisión, está la abundancia, está la paz financiera, está el dinero, están las oportunidades, está todo. Pero la puerta está cerrada y no tienes la llave, no tienes la fuerza para abrirla, no tienes el código, pero hay algo que puedes hacer. Puedes dar, puedes pensar en el pobre, puedes abrir tu mano. Y cuando haces eso, cuando das en medio de tu necesidad, algo sucede. La puerta no se abre desde afuera, se abre desde adentro, porque del otro lado hay alguien, y ese alguien es Dios. Y cuando Dios ve que tú diste, cuando Dios ve que pensaste en el pobre, cuando Dios ve que activaste la ley, Él abre la puerta, desde adentro, y todo lo que estaba detrás de esa puerta comienza a fluir hacia ti. No porque tú la abriste, sino porque Dios la abrió. Porque tú activaste la ley que obliga a Dios a abrirla. No por manipulación, sino por diseño, por principio, por ley espiritual. Y esa puerta está lista para abrirse en tu vida, hoy, ahora, en este momento. Y lo único que necesitas hacer es dar, pensar en el pobre, activar el Salmo 41. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión, cuando plantes esa semilla, la puerta se abrirá, y todo lo que necesitas comenzará a fluir, porque esa es la ley que Florence enseñó, la ley que David escribió, la ley que Dios estableció. Y esa ley no falla, nunca falla, siempre funciona, siempre provee, siempre multiplica, y desde hoy esa ley es tu realidad. Desde hoy, esa puerta es tu acceso. Desde hoy, esa provisión es tu herencia, porque entendiste,
porque creíste, porque decidiste activar la ley. Y esa decisión lo cambia todo. Esa decisión abre todo. Esa decisión provee todo. Y tu vida nunca será la misma. Porque el Salmo 41 es tuyo. La provisión es tuya. La abundancia es tuya. Desde hoy, para siempre. Amén.